Seguimos en Pase Total y para mí es un gustazo poder recibir a Ariana Cuenca, vocalista de Nightbound, esta agrupación que acaba de lanzar nuevo álbum. Ariana, bienvenida. Hola Maripili, muchísimas gracias por la invitación, por este espacio para poder difundir nuestra música. Bueno, comentamos un poquito cómo nace Coming Home y cómo nacen también estas canciones que están en el álbum. Bueno, Coming Home empezó a grabarse en octubre del 2024. Fue una colaboración con el productor que como parte de su tesis nos ofreció hacer una grabación discográfica. Okay. Y empezamos la grabación, teníamos un mes para tener todos los temas ya ensayados y entrar a grabar. Entonces con la banda nos juntamos, vimos las canciones, compusimos y entramos en el proceso de grabación, y esto se publicó recién el 20 de marzo. Ya con el tema de la edición y la mezcla del álbum, culminó el 20 de marzo, que fue publicado en todas las plataformas. Claro. ¿Esas canciones que están en el álbum, algunas ya las tenían, o cuando surge, digamos, esta oportunidad fue, bueno, vamos a empezar a componer y a tener listas las canciones? Teníamos tres canciones que ya teníamos listas. De hecho, una que se llama Araquavi, que es un instrumental. Sí. Esa la teníamos ya desde el 2018-2019. Y que sí decíamos que eso íbamos a dejar para el segundo álbum. Y ya las demás canciones sí tuvimos que componer básicamente de cero, ¿verdad? Uh-huh. Creo que había una más que faltaba componer más o menos la mitad, pero sí las demás canciones las hicimos en el tiempo en el que íbamos a grabar. O sea, fue un trabajo, digamos, contrarreloj de alguna manera. Así mismo, fue un trabajo así. De hecho que fue todo un desafío para nosotros, porque el álbum The Night is Calling, nuestro primer álbum, básicamente tardó como 2-3 años más o menos en estar. Claro. Entonces no estábamos tan acostumbrados a ese proceso más rápido, ¿verdad? Sí. Mucho menos de tener un mes para entrar a grabar. y fue toda una experiencia que también nos hizo crecer como grupo y como músicos. ¿Y cómo fue ese proceso creativo también? De repente alguien venía con un riff, alguien venía con una letra. ¿Cómo se armaron esas canciones? Bueno, el principal compositor de las guitarras es Mike, nuestro guitarrista. Él es el que tenía ya algunos riffs. Después Darío Aquino, nuestro otro guitarrista, ya tenía básicamente una canción completa. Uh-huh. En guitarra. Y El viaje del héroe, que es la última canción. Sí. Es así, nos juntábamos un día en casa a tirar todas las ideas y a componer los 4 integrantes juntos. Y así es como van surgiendo las ideas. Algo muy interesante del disco es que hay canciones en inglés, hay canciones en español y hay también como una mezcla con el guaraní de repente que aparece. Sí, justamente esa es la última canción, El viaje del héroe, sí, que la hicimos en español. Esa está en español, y ya al final tiene una guarania con como un relato en guaraní, por todo el concepto de la canción, ¿verdad? Que el viaje del héroe, vamos a decir que es como un concepto filosófico por el que cada persona puede pasar o puede llevarlo a su vida. Entonces encajó bastante bien como ese poema al final, y que sea en guaraní también como parte de nuestras raíces. Uh-huh. Y a la hora de llevar a escena todo ese álbum, me decías que tienen un show dentro de muy poco. ¿Cómo se están preparando, digamos? Sí, el 14 de mayo tenemos en el nuevo venue de acá del centro, que se llama Vaudeville. Vamos a tocar el álbum completo, sería como nuestro concierto lanzamiento también de Coming Home.
Y bueno, estamos ensayando a full, estamos viendo también, preparándonos con el tema de las voces, ¿verdad? Que bueno, Coming Home tiene mucho más trabajo en cuanto a las armonías, las voces. Entonces estamos viendo cómo justamente llevamos lo que es todo el álbum a que eso se pueda escuchar en vivo también y pueda sonar así de bien. Entonces estamos preparándonos también a full con eso. Claro, pues me imagino que la grabación hace cada uno por su lado, digamos, un día graban una guitarra, otro día grabas la voz y así. Sí, así mismo. Primero se empieza con la batería y después van el bajo, las guitarras y por último la voz. Y bueno, la ventaja con la grabación es que vos podés como llevar tu imaginación a donde querés y meterle todas las voces que quieras, todas las guitarras. Claro. Y ahí ya entra el tema de, bueno, ok, ¿cómo vamos a hacer esto en vivo, verdad? Claro. Entonces estamos trabajando en eso. Me imagino. Ariana, para la gente que por ahí no sabe, ¿cómo nace Nightbound? ¿Cómo se empieza a formar esta banda? Bueno, Nightbound nace en el 2018 con Mike Martínez, también yo, al principio solamente cantaba, y Miki Doldán y Katz Leiva, se llama el bajista. Empezamos como queriendo simplemente hacer covers, hacer música, ¿verdad? Sí. Pero justamente en la semana que ensayábamos, Mike ya tenía un tema. Y bueno, ahí surgió y si en vez de los covers hacemos temas propios, claro. Y bueno, y ahí surgió Nightbound, ¿verdad? Y ahí empezamos a componer. De hecho que en el mes ya teníamos como 3 canciones listas y ahí ya entramos a grabar. Grabamos un EP de 5 canciones. Que luego de eso fue editado primeramente en cassette por un sello de Estados Unidos y Ecuador, y luego en CD por un sello de China que se llama Awakening Records. Y ya así no paramos desde el 2018, ¿verdad? Después sacamos The Night is Calling en el 2024, que eso vamos a tener próximamente también en físico, en formato CD por un sello de Brasil. Qué bueno. Sí. Y me entró la curiosidad, ¿cuáles eran esas bandas que por ahí querían hacer los covers cuando empezaron? Hija, desde, Black Sabbath, Saxon, Diamond Head, Def Leppard. De hecho que, bueno, en nuestro primer concierto, aparte de presentar nuestros temas propios, hicimos también algunos covers. Claro. Y ahí entraron todas las bandas, AC/DC, no recuerdo qué otra banda, pero bueno, un montón de bandas de hard rock, heavy metal clásico, claro, entre los 70 y 80. Y de ahí también nace un poco ese estilo que ustedes le imprimen después a Nightbound, ¿no? Este rock pesado con un toque también de metal. Así mismo, sí. De hecho que, bueno, justamente Nightbound es como un homenaje a todas nuestras bandas favoritas de los 70, de los 80. De hecho que, bueno, ya todos nuestros integrantes, desde el comienzo hasta ahora, que ahora conforman Monse Diamond en la batería y Darío Aquino en la guitarra, todos somos muy fan de la música. Sí. Todos tenemos como esa fascinación hacia la música de los 70 y los 80, del hard rock, heavy metal, pop también, todo lo que sea buena música de esa época. Entonces es como que todo lo que es Nightbound es un gran homenaje hacia nuestros héroes de la música. Claro. Y mencionaba esa banda, pero muchas mujeres no suele haber, digamos, y mismo acá en la escena, en las bandas de rock como vocalistas. ¿Cómo es para vos también estar al frente de esta agrupación? Y bueno, la verdad que sí, un poco desafiante, ¿verdad? Porque en el estilo de repente, bueno, también mis, ¿cómo te podría decir? Mis influencias mujeres, ¿verdad? Como Ann Wilson de Heart o Pat Benatar, son voces bastante fuertes, bastante potentes, ¿verdad? Sí. Y al comienzo, bueno, para mí fue todo un trabajo también que mi voz gane esa potencia,
al comienzo sí fue un poco difícil porque por un lado era como mi voz muy melódica, muy suave, en contraste Claro. con las guitarras muy pesadas y es como que al comienzo no se entendía tanto y bueno, lo fui trabajando también como para ir ganando potencia e ir conociendo mi propia voz también. Claro. Entonces, bueno, realmente ahora sí me siento muchísimo más cómoda y yo creo que hay también un poco más de apertura de parte del público, ¿verdad? O sea, de hecho que desde el comienzo siempre hubo, pero también por el otro lado era como que no encajábamos tanto Claro. y ahora sí, ¿verdad? Y bueno, yo creo que también ahora mismo hay mucha apertura para las mujeres que están Claro. al frente de una banda. Hay muchas bandas acá en Paraguay que Claro. son lideradas por mujeres y que tienen ese espacio y esa apertura del público. Así es. Y quería saber también por qué Coming Home, por qué eligieron, digamos, ese nombre para el álbum. Bueno, justamente el otro día estábamos hablando con Mike porque él fue el de la idea. Y esto tiene que ver un poco con la portada, como The Night is Calling es una portada que, bueno, sale un coyote en el desierto, como el desierto como un concepto espiritual y se abre un portal hacia la ciudad, ¿verdad? Y nosotros decimos, bueno, el coyote salió a buscar, ¿verdad? A esos, o a hacer el llamado y nosotros atendimos ese llamado. Y en la portada se ve también cómo, bueno, ahora en Coming Home se abre un portal, pero volviendo a esa naturaleza, ¿verdad? Volviendo a casa, volviendo a la esencia de uno mismo. Entonces, es un poco profundo porque es como que Mike dijo, se va a llamar Coming Home, pero después nos empezamos a dar cuenta que era mucho más profundo el mensaje, ¿verdad? A nosotros nos gusta mucho todo lo que es el tema espiritual, ¿verdad? Espiritual en el sentido de conocerse a uno mismo, ¿verdad? Entonces, volver a casa para nosotros es justamente volver a la esencia de uno mismo, del autoconocimiento también. Entonces, y el viaje del héroe resume también un poco eso y también esa cuestión identitaria del guaraní y de la guaraña. Así mismo, volver a las raíces también con el viaje del héroe. Y por eso, bueno, muchos temas de Coming Home hablan de ese proceso, ¿verdad? Que muchas veces, nos encontramos en situaciones difíciles, pero que no hay que decaer, que siempre hay algo que nos mantiene, una fuerza, una luz. Entonces, todo ese concepto es lo que trata Coming Home. ¿Y qué te gustaría, Ariana, que la gente cuando escuche el álbum se lleve de este disco de Nightbound? Y bueno, hasta el momento, por todo lo que escuchamos, por lo que nos dicen, ya es como una gran satisfacción que nos digan que les da mucha energía, que les da potencia. También que me dijiste que entrenaste, ¿verdad? Y que te dio esa energía y eso, ¿verdad? Que al escuchar el álbum, no sé si estás pasando un mal momento, que digas, bueno, tengo fuerza y voy a continuar y voy a hacer lo que tengo que hacer. Claro. O simplemente que no sé, que sea un domingo por la mañana soleado y que pongas Nightbound para arrancar tu mañana, ¿verdad? Eso ese es el objetivo. Claro, compartir un poco esa energía, esa potencia también que escuchamos en las guitarras, en el disco, ¿verdad? Con la gente. Así mismo, eso es lo que queremos, ¿verdad? Más que nada que nuestra música llegue, que el mensaje llegue y que podamos aportar de alguna u otra manera, así como una semillita de bueno, ya tengo fuerzas para hacer lo que tengo que hacer. Buenísimo. Ariana, ¿dónde la gente puede, si quiere saber más de Nightbound, seguir a la banda, seguir los shows? Estamos en el Instagram como Nightbound Heavy, @NightboundHeavy. Ahí es donde vamos publicando todos los conciertos, vamos publicando las reseñas también que Coming Home está teniendo muchísima buena repercusión, no solamente a nivel local,
sino que también a nivel internacional. Bueno. Tuvimos reseñas desde Francia, desde Italia, Inglaterra, Estados Unidos, también Colombia, Argentina. Entonces ahí vamos subiendo todo. Estamos también en el Facebook como Nightbound Oficial. Tenemos nuestro canal de YouTube que es Nightbound Oficial también. Y en Spotify como Nightbound. Ahí es donde nos van a encontrar y van a encontrar toda la información sobre nosotros. Buenísimo. Ariana, muchísimas gracias. Y bueno, así que el 14 también la gente que quiera ir a escucharlos y escuchar Coming Home en vivo ya todo el álbum. Sí, les esperamos a todos el 14 de mayo en Vaudeville. Más o menos a las 21 horas calculamos que se puede empezar a arrancar. Y muchísimas gracias en serio por este espacio que siempre digo cuando nos llaman a la radio, que es un espacio tan importante para los músicos que podamos así poder hacer llegar nuestra música, ¿verdad? Te agradezco muchísimo. No, de nada, y bueno, muchísimas gracias por estar acá. Gracias, Nosotros gracias. estamos llegando al final de esta edición de Pase Total. Nos vamos a encontrar la próxima semana con mucho más de música y con mucho más de cine aquí en la pantalla de ABC TV. Chao, chao.